Para comenzar, vamos a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así, poco a poco, nos vamos pausando, nos vamos aquietando, paramos la dinámica habitual de la mente y vamos dejando a un lado preocupaciones, cavilaciones y tensiones, tanto físicas como emocionales. Vamos situándonos mentalmente en el momento presente, en el aquí, en el ahora, y conscientes de esta práctica de meditación en grupo que vamos a compartir. Vamos también poco a poco a orientar a la mente en la dimensión del espacio, parte fundamental de la meditación. Así que nos hacemos conscientes del lugar en donde estamos, de esta sala que ocupamos, de la parte o el espacio donde estamos dentro de esta sala y también de la postura que hemos adoptado. Recordamos brevemente la actitud más conveniente para la práctica meditativa, que es la de curiosidad, apertura, aceptación y amabilidad. Vamos a dejar a un lado esa forma habitual de percibir la realidad a través de esquemas mentales, ideas y conceptos y vamos a abrirnos a la experiencia y a la vivencia directa de lo que está sucediendo, de lo que somos, por medio de las instrucciones que vamos a compartir. Recordar que dentro de esa amabilidad incluye también dejar a un lado juicios, críticas, análisis y comparaciones. Dejar a un lado las expectativas y abrirnos a la práctica con la mejor intención, con la mayor energía, dispuestos a disfrutar y a descubrir como si la práctica en sí fuera un juego, un disfrute o un descubrimiento en la cual consideramos que está involucrada nuestra felicidad y nuestro bienestar. Así que con estas consideraciones previas en la mente y en el corazón, vamos a empezar la práctica llevando la atención al cuerpo. Y lo vamos a hacer a través de las sensaciones que podemos percibir por medio de la postura que hemos adoptado. Llevamos la atención hacia la zona de los pies, plantas de los pies, las piernas y las rodillas.
Nos damos cuenta, somos conscientes de las sensaciones de presión, tacto o temperatura, también si existe alguna sensación dolorosa o molestia, o si podemos percibir alguna sensación interna que tiene que ver con la actividad muscular, articular o visceral del cuerpo. Así que vamos ascendiendo en esa atención focalizada en el cuerpo y llegamos a la zona de los muslos, toda la zona de la pelvis y la cadera. Aquí nos damos cuenta y observamos que la postura sea estable en el nivel transversal, es decir, si tenemos bien balanceado el peso del cuerpo, darnos cuenta de si la postura es estable, firme, relajada y cómoda, pero suficientemente estabilizada para la práctica de la atención. La espalda está relajada pero erguida. Llevamos una atención amable hacia la columna vertebral y producimos atentamente esa sensación de estiramiento tan agradable y tan fructífera de sentir cómo una pequeña cuercita nos tirara de la cabeza hacia arriba. Vamos a utilizar ahora la imaginación y la atención al cuerpo para conseguir este suave estiramiento, ese alineamiento vertical. Nos damos cuenta de las sensaciones de bienestar, tanto a nivel de los músculos, ligamentos y articulaciones de la columna. También relajamos toda la zona de los hombros, parte anterior y posterior. Sabéis que esta zona neuromuscular se ve muy afectada por las emociones y los estados de ánimo. Generalmente estamos tensionados, constreñidos, hacia adelante, arrugados. De lo que se trata es de permitir que los hombros basculen hacia atrás ligeramente. Relajamos toda esta zona y abrimos suavemente hacia atrás. Fijaros que en este momento se produce una sensación de bienestar y una amplitud mayor en el pecho que favorece la postura y favorece la respiración. A continuación relajamos la zona de los brazos, los codos y antebrazos y nos damos cuenta cómo las manos están relajadas, sin tensión y descansan en la zona de las piernas o del regazo. Relajamos atentamente la zona del cuello y de la nuca y permitimos que el mentón bascule ligeramente hacia atrás. Fijaros, este movimiento que favorece el estiramiento del cuello también es muy favorecedor, muy relajante para la postura. Relajamos la mandíbula y el maxilar superior de manera consciente, atenta, pero también se favorece esbozando una amable y ligera sonrisa. Recordar que el cerebro responde de manera muy eficiente a la expresión facial en las emociones y en los estados de ánimo, también en el mundo de relación. Por lo tanto, la sonrisa es un factor muy importante que favorece la comunicación, la aceptación y la empatía. Relajamos los músculos de la cara, las mejillas, toda la zona de los párpados,
toda la zona de las sienes. Fijaros cómo con la atención se favorece esa sensación de bienestar, de distensión, de calma en el cuerpo. Relajamos las sienes, la piel de la frente, toda la zona del cuero cabelludo. Fijaros esa sensación de bienestar cuando llevamos la atención al cuerpo. Cómo el cuerpo responde de manera positiva, fructífera y armoniosa. Esto nos permite sentir el cuerpo como lo que es, una unidad de vida. Todas las partes del cuerpo están íntimamente relacionadas en su biología y en su función. Vamos a darnos cuenta de esta unidad y de esta experiencia del estado natural del cuerpo. Vamos a reconocer y descansar en esta experiencia corporal de bienestar, de salud y de atención. Daros cuenta cómo el cuerpo está relajado, pero sin embargo está alerta, disponible y dispuesto. Nos damos cuenta también cómo, a través de la atención amable al cuerpo, la mente entra en ese estado tan fructífero de concentración. De repente la experiencia mental está íntimamente conectada al cuerpo. Y para seguir profundizando en este estado de concentración mental, vamos ahora a llevar la atención hacia la respiración. Algo tan importante y decisivo para la vida del ser humano como es la energía del aliento vital. La inspiración, la expiración. Siguiéndola tal como se está produciendo en este momento. Nos situamos mentalmente en el presente de la respiración. Y nos damos cuenta como al inspirar tenemos esa sensación de llenado de energía, de aumento de la atención, de vitalidad. Y también experimentamos cómo con la expiración sentimos esa sensación de alivio al vaciarnos, al dejar ir, al soltar todo lo innecesario, tanto física como mentalmente. Inspiramos y nos llenamos de vitalidad, de energía, de atención, de presencia. Y al expirar soltamos, dejamos ir, relajando y vaciándonos de todo lo innecesario. Tensiones, pensamientos involuntarios y sufrimiento innecesario.
seguir fomentando esa atención a la respiración, podemos también observar cuál es su ciclo natural, como la inspiración en el llenado del aire se produce lenta y profundamente, hay una pausa al final de la inspiración y luego se produce la expiración un poco más larga porque intentamos vaciarnos del todo y también una pausa más larga al final de la expiración. Así que sentimos la inspiración, la pausa al final de la inspiración, la expiración y esa pausa más larga al final para aumentar esa sensación de vaciado y de soltar. Y una vez que hemos reconocido y disfrutado de ese ritmo y ese ciclo natural de la respiración, también podemos fomentar la concentración y el aprovechamiento energético de la respiración, sintiendo todo el cuerpo interiormente a través de la respiración, es lo que llamamos la interocepción. Sentir todos los órganos de la cabeza, del pecho y del abdomen. Conectar más profundamente con ese eje fundamental que es cerebro, corazón, intestino. Así que vamos a sentir ahora cómo el aire entra por las fosas nasales, cómo llega el aire a toda la zona de la cabeza, al cerebro. También baja por la parte posterior de las fosas nasales y llega a través de la tráquea al pecho, cómo se movilizan los hombros y se expanden los pulmones. También podemos sentir el movimiento del diafragma, el movimiento del abdomen. Y luego el aire sale en sentido contrario. Vamos a hacerlo lentamente, intentando sentir todas estas sensaciones internas en el cuerpo, a través del movimiento de la respiración. Siendo conscientes de la importancia que tiene en el cerebro todo el movimiento de la respiración y su implicación neurológica. Siguiendo también el latido incondicional del corazón, sintiendo la respiración en el corazón, como eje de centramiento sensitivo y emocional. Y por último también ese papel fundamental del intestino y de toda la microbiota, el funcionamiento intestinal, con grandes implicaciones neurológicas en todo el cuerpo. Gran parte de las hormonas que tienen que ver con la felicidad, con la quietud, la tranquilidad, se producen en el intestino. Así que la atención a la zona abdominal, intestinal, también tiene una función
de bienestar, de armonía, altamente eficiente. Así conectándonos profundamente con todo nuestro cuerpo a través de la respiración consciente, atenta, despierta, presencial. Bien, nos podemos dar cuenta cómo la respiración, aparte de calmarnos, de serenarnos, de darnos tranquilidad y quietud, fijaros cómo también la respiración nos produce esa experiencia de unificación, cuerpo, mente y aliento de la vida. Algo que a menudo ignoramos y pasamos por alto. Vamos a, pues, a reconocer de manera agradecida y atenta esta experiencia unitaria del cuerpo, de la mente y de la existencia. Y ahora nos vamos dando cuenta que esta experiencia de la atención en el cuerpo nos permite descansar en un estado mental de mayor serenidad, de mayor ecuanimidad, es decir, de menos reactividad de la mente, de menos distracciones, de menos pensamientos involuntarios y por tanto de mayor lucidez, mayor capacidad de ver con claridad a la realidad y a nosotros mismos. Esto es lo que llamamos el estado natural de la mente. La mente está serena, ecuánime, pero está lúcida y despierta. Y vamos a aprovechar este estado mental de mayor concentración, de mayor lucidez, para desarrollar ese potencial natural del ser humano que es observar a la propia mente. Vamos a llevar toda nuestra atención presencial, abriendo el foco de la atención en este momento, de manera intencionada y voluntaria, hacia los contenidos mentales. Lo normal, cuando la mente está tan atenta y concentrada, es que el silencio y el vacío de la mente sea el primer fenómeno que vamos a sentir y a observar. La mente está quieta, vacía de pensamientos involuntarios y silenciosa. Vamos a darnos cuenta de esto. Pero a partir de ahí, nuestra intención, nuestra decisión y nuestra voluntad en este momento es evocar, recordar o permitir que el flujo de las emociones, de pensamientos y de emociones que normalmente surgen en nuestra mente, surgen en el espacio consciente a través de nuestra mente, puedan fluir en este momento. De lo que se trata es realizar la instrucción fundamental.
permitir, consentir que cualquier cosa que aparezca en la mente la podamos simplemente observar. Recordar este simplemente, que implica no favorecer, no implicarse, no analizar, no comparar ningún contenido mental que surja en este momento. Nos posicionamos intencionadamente en esa postura mental del observador, en ese pequeño balcón privilegiado del observador, para marcar esa perspectiva o esa distancia sobre los contenidos. Al realizar esta postura mental del observador, daros cuenta cómo hay un flujo de contenidos que en este momento vamos a favorecer, van a aparecer espontáneamente o vamos a evocar de manera intencional. Y la primera parte de la práctica, como hemos dicho, es llevar una emoción a la mente y simplemente observarla como un contenido mental más. Observar cómo surge, observar cómo permanece unos momentos en el espacio consciente a través de la mente y luego observar cómo termina y luego aparecerá otro pensamiento, otra sensación, otra emoción, quizás otro sentimiento, un recuerdo que produzca una emoción. Simplemente vamos a observarlo con curiosidad, vamos a ejercer esa potencialidad de observar con apertura, con curiosidad, con amabilidad, cuál es el contenido de nuestra propia mente. Darnos cuenta también la dificultad que entraña, por no ser habitual, esta postura mental de solamente observar. Estamos ahí bien acomodados en el balcón del observador, posiblemente ahí detrás, ¿no?, de la mente se puede quizás en un principio localizar el observador y tenemos ahí delante la pantalla del observado, cómo fluyen las emociones, los pensamientos, los contenidos. Esto implica darle espacio a las emociones, permitirlas fluir, no resistirse a ellas. Ver que como los pensamientos son simplemente mapas del territorio, interpretaciones y respuestas mentales hacia estímulos de la vida. Que la mayoría de las veces son negativas o aflictivas por nuestra mala gestión o interpretación de las mismas. Pues en realidad las emociones son simplemente energía de respuesta ante estímulos. Que sean positivas o negativas dependen de nosotros. Bien, esta es una opción que podemos ir luego trabajando más lentamente, cada uno en su casa, en diferentes prácticas individuales. La postura del observador,
de la distancia, de la perspectiva, del espacio, de permitir el flujo de la emoción como un contenido más. Y ahora en la siguiente parte de la práctica vamos a elaborar un poco más esta observación hacia las emociones. Vamos a coger cada uno intencionadamente, de manera voluntaria, una emoción de tipo medio, algo que sea relevante pero no excesivamente difícil para gestionar en este momento. Y vamos a llevar la atención hacia esa emoción. La primera parte es tomar conciencia de la emoción. Le podemos dar un nombre. Esto es ira, esto es rabia, esto que siento es miedo, esto es tristeza, frustración. Daros cuenta como al nombrarlo ya conseguimos separarnos un poco de ella misma y la podemos observar con cierta distancia. El lenguaje puede marcar una pequeña distancia. Al nombrarla la observamos con un poquito más de espacio. Ahora es muy importante también, una vez que sabemos qué estamos sintiendo, darnos cuenta, ser conscientes. ¿Qué es lo que genera la emoción? ¿Qué dispara la emoción? Darnos cuenta que muchas veces son estímulos rápidos, condicionados, repetitivos del pasado, respuestas que hemos aprendido de manera automática ante estímulos semejantes. Una persona que nos cae mal por algo que hizo, pero simplemente por eso. Un condicionamiento o una creencia que hace que cierta actitud o estímulo nos parezca positivo o negativo, agradable, desagradable. Vamos a darnos cuenta qué genera, qué dispara la emoción que sentimos. También nos podemos dar cuenta que si ese estímulo dispara la emoción rápidamente o hay un tiempo de latencia hasta que el estímulo genera la emoción. Y ahora la siguiente situación fundamental es sentir la emoción en el cuerpo. Al abrirnos a la emoción, al ser conscientes de la emoción, cómo ésta se expresa en el cuerpo. Porque siempre hay una experiencia previa en el cuerpo antes de que la mente sepa acerca de la emoción. Por lo tanto, el ser conscientes en el cuerpo nos da un margen de tiempo para que la emoción no se dispare de manera automática y refleja. Siento tensión en el cuerpo, en la espalda, en los hombros, tensión en las manos, se acelera la respiración, el latido del corazón, siento presión en el abdomen. Vamos a sentir la emoción en el cuerpo, rigidez muscular. Y una vez la hemos sentido en el cuerpo, vamos a darnos cuenta qué pensamos acerca de ella, qué dice la emoción mentalmente, qué quiere de nosotros la emoción y qué haríamos si nos dejáramos llevar por la emoción, qué conducta o qué actitud tomaríamos y lo que esto significaría para nosotros y para nuestro entorno.
Fijaros cómo el ser conscientes de la emoción está generando espacio entre el estímulo y la respuesta. Y esa conciencia permite esa entrada de la emoción en esa vía larga, más reflexiva y más espaciosa en la respuesta. El segundo paso es aceptar lo que está sucediendo. Darnos cuenta que esta emoción duele, este sentimiento duele. Es difícil, decimos que es injusto y por lo tanto nos resistimos. Tratamos de evitar este molestar, este sufrimiento, este dolor. No vale la pena. Y al evitarlo, al resistirlo, no tenemos la experiencia en sí misma de la emoción tal y como es. Lo estamos posponiendo, lo estamos reprimiendo y eso va a persistir tanto de manera consciente como inconsciente en nosotros. No vamos a resolver lo que la emoción nos plantea. Bien sea tristeza, miedo, ira. Este decir sí a la emoción implica dar espacio para que la emoción fluya y se exprese, tanto a nivel físico como mental, como experiencial. Siento la emoción, siento el malestar, el sufrimiento que genera, pero acepto que esto es parte de la vida, que esto es la realidad que está sucediendo e intento experimentarla para poder aprender y resolverla de manera fructífera, adaptativa y armoniosa. Muchas veces para sobrellevar esta etapa de aceptación, de no resistencia, si la emoción es muy fuerte, tenemos esa herramienta amiga y favorable que es la respiración. Si el dolor y el sufrimiento se hace duro y mentalmente se produce inquietud, pensamiento cavitatorio, lo que hacemos es respirar suavemente, de manera profunda, consciente, y así nos podemos calmar, nos podemos serenar. Fijaros que con la respiración hay un cambio de actitud en la mente, se produce una distensión, una sensación de espacio. La emoción puede encontrar una vía de expresión y de salida. Pues como todo contenido mental, surge, dura un espacio, un periodo de tiempo y luego termina y desaparece. También podemos utilizar algo tan beneficioso como es el cariño, la afectividad. Darnos cuenta de que esta emoción duele, que este momento es aflictivo, ingrato, desagradable, pero que nos hemos permitido vivirlo tal y como es. Nos hemos permitido afrontarlo y permitir que el dolor o la emoción se disuelva a través de esa emoción misma.
es atravesando la emoción, como permitimos aprender de la emoción y dejarla ir. Y la dejamos ir con cariño, dándonos afecto, conscientes de que esa emoción es dolorosa y sufrimos por ello. Podemos llevar la mano al corazón, sentir la respiración en el corazón, conectar con la afectividad que tenemos intrínseca en todos los seres humanos. Es decir, esto duele, pero el sufrimiento es parte de la vida. Y aceptando esta realidad, me doy cariño, afecto y compasión. Así, con esta aceptación, puedo encontrar paz mental en el cuerpo y consigo liberarme de este sufrimiento. Lo suelto, lo mejor. Que pueda sentirme bien, que pueda encontrar la paz, que acepte la realidad como es y que pueda encontrar la libertad de este sufrimiento. Así me despido de la emoción, la dejo ir, suelto, me libero de este sufrimiento. Pero lo hago con aceptación, con consciencia, con lucidez y compasión. Y hemos de recordar que cada vez que elaboramos la emoción de forma consciente, aceptando la emoción, afrontando la emoción de manera presencial y compasiva, al diluirse la emoción, queda archivada en el cerebro de forma diferente. Cada vez que elaboramos la emoción cambia en nosotros mismos. Y nuestra forma de actuar y de observar las emociones y esta emoción en particular será distinta después de cada elaboración consciente de la emoción. Este es el fundamento y la realidad de la observación consciente. Este cambio, esta transformación en la forma de vivir los contenidos mentales y las emociones. Así que con esta experiencia compartida, con este discernimiento o intuición experiencial de las emociones y de su elaboración consciente, vamos a ir poco a poco saliendo de la práctica, vamos a ir emergiendo hacia el aspecto exterior del momento presente, de manera atenta, despierta, agradecida. Vamos suavemente movilizando ligeramente el cuerpo. Haremos un par de respiraciones suaves. Y así iremos poco a poco abriendo los ojos y conectando totalmente con el exterior.